Pues el día de hoy vamos a aprender, vamos a reforzar, porque muchos sabemos, pero vamos a reforzar el poder que hay en la oración, en el ayuno y ofrendar, ayuno y oración. Son tres elementos que en nuestra vida tienen mucho poder. ¿Cuántos lo creen? Amén. Vamos a iniciar hablando de el poder de ofrendar. Y en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versos del 2 al 7, en el verso 2 nos habla de Caín y de Abel. En el verso 2 dice: y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dígale al que tiene a la par: hoy es el tiempo de cambiar. Desde el pecado de Caín, la Biblia habla de que a Dios amaba a Caín, pero habla de la ofrenda de Abel. Habla de lo bueno que era la ofrenda de Abel. Abel se tomó su tiempo y escogió de lo más gordo, escogió lo primero. La Biblia nos dice que Caín él se dedicaba al cultivo y Abel se dedicaba a la crianza de las ovejas. El tema de hoy no es traer ofrenda, el tema de hoy es cómo vamos a darle a Dios. ¿Qué actitud tenemos para darle a Dios? Y yo oro para que la actitud de usted a partir de ahora sea una actitud diferente, que usted se dedique a buscar lo bueno para Dios, que usted se dedique a buscar lo primero para Dios. Lo primero siempre tiene que ser para Dios. Las primeras horas del día tienen que ser dedicadas a Dios, para que usted pueda hallar gracia delante de los ojos de Dios, como lo halló Abel. Usted tiene que seleccionar qué es lo que le va a ofrecer a Dios. Usted puede decir que Dios necesita su ofrenda. Yo vengo a decirle: Dios no necesita su ofrenda, porque Dios es el dueño de todo. Primera de Crónicas 29:11 dice que Él es el dueño de lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Tuya, oh Jehová, es la magnificencia, tuyo es el poder, la victoria, la gloria. Tú tienes el control y el dominio por sobre todas las cosas. Amén. ¿Cuántos lo creen? Si tú pones a Dios primero, Él te va a poner siempre en primer lugar. Abel escogió de lo más gordo, él escogió lo primero. Él se tomó su tiempo para venir y escoger la ofrenda que le presentó a Dios. Caín, como se dedicaba al cultivo, pues la Biblia no lo dice, pero si Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, significa que él también vio cómo Caín presentó la ofrenda. También vio que Caín dijo: bueno, esto y lo que cayera.
De esa manera fue que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Dios amaba a Caín. Caín era el primogénito. Y no solo el primogénito de Adán y Eva, era el primogénito de Dios. Porque Adán y Eva fueron creados por Dios. Pero Adán, ustedes saben la historia, que no nació de vientre, al igual que Eva. Pero Caín fue el primero que nació de un vientre. Entonces no solo era primogénito de Adán y Eva, era primogénito de Dios. Y Dios amaba a Caín. Y la Biblia dice, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que Dios aconsejó a Caín. Es al único a quien Dios aconsejó. Dios le dijo: ¿por qué ha decaído tu semblante? Y la Biblia dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y el primer principio que Dios estableció en el Génesis es: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuando Dios le habla a Caín de la puerta, en ese tiempo no habían puertas, pero Dios se refiere a la puerta de su corazón. Y Dios dice acá: el pecado está a la puerta. Significa que el pecado siempre ha estado a la puerta, pero Dios siempre está a tu oído diciéndote qué no tienes que hacer. Ninguno me puede decir en esta hora que cuando ha pecado no ha sido redarguido por el Espíritu Santo. Ninguno puede venir a decir: es que no escuché la voz de Dios. Porque Dios siempre está susurrándote al oído que no debes hacer las cosas. Él te dice: no lo hagas, cierra esa página web, no contestes el teléfono, no respondas ese mensaje, no lo hagas, no lo hagas. Dios está ahí. Pero Dios no te tropieza, no te pone el pie para que te tropieces, porque Él nos da el libre albedrío para que nosotros decidamos lo que tenemos que hacer. Dios nos ha dado ese dominio propio para que nosotros podamos evitar el pecado. El pecado está a las 24 horas del día atacándonos, pero somos nosotros los que decidimos si abrimos esa puerta o no la abrimos. Y eso era lo que Dios le decía a Caín: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Cuando Caín mató a Abel, dice que el castigo de Caín no fue la muerte. El castigo de Caín fue la falta de la presencia de Dios. Y Caín decía: no puedo con esto. Es que el tener la falta de presencia de Dios, cualquiera le puede faltar todo, pero que no le falte su presencia. ¿Cuántos creen eso? Cuando Caín mató a Abel, su castigo fue la falta de la presencia. ¿Y qué pasa cuando hay falta de presencia? Primero, que andamos errantes, y segundo, que andamos endemoniados. Y usted puede decir: ¿y cómo endemoniado? Pues la Biblia lo dice, que cuando Saúl perdió la presencia de Dios, un espíritu malo lo atormentaba. Entonces, cuando usted pierde la presencia, primero anda errante y segundo, espíritus malos lo atormentan. Y ese fue el castigo de Caín. Pero en el verso 25 del capítulo 4 de Génesis dice que conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque
porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando nació Enós, algo se rompió en el mundo espiritual, porque cuando Caín murió, se perdió la presencia. Los hombres ya no invocaban a Dios, se rompió esa comunión espiritual. Pero luego nació Enós. Y yo declaro que viene un Enós a tu vida, viene un Enós a tu casa, a tu familia, donde empezarás de nuevo a buscar la presencia de Dios. Porque desde que Caín murió se había roto, ya no había respuesta. Pero cuando usted empieza a clamar, viene la respuesta. Las cosas torcidas se empiezan a enderezar. Todo lo que no es fructífero comienza a ser fructífero. Yo oro para que ese Enós se despierte en ti y se despierte en tu vida. Aquí hay dos cosas claves. La Biblia dice que la ofrenda que Abel presentó, primero era la oveja más gorda y segundo era lo primero. El pastor Marco Pablo decía, ¿por qué las primicias se van a recibir el 28 de enero? Y él explicó el por qué. Pero hay muchos que recibimos bendición el 1 de enero. Entonces, ahora yo vengo a decirte que debemos de tener una actitud diferente al presentarnos delante de Dios. Y no como la ofrenda que presentó Caín. Usted tiene que escoger lo primero. Y no solo, yo lo vengo a motivar para que no sea solo lo primero el primer mes de enero. Porque que sea lo primero la primera semana o el primer mes de todos los días del año. No solo que las primicias son en enero o dígame usted, solo en enero usted recibe lo primero. Usted recibe lo primero, los 364 trae este año. 366, días del año. Usted siempre va a tener una primicia en sus manos. Entonces sea agradecido. Dios no está interesado en su dinero, porque Él es dueño de todo. ¿Cuántos dicen, Dios va a ser el primero en mi vida a partir de ahora? Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín dice, no lo he visto, no sé dónde anda. Entonces Dios le dice, ¿cómo tú que tienes boca no puedes confesar que mataste a tu hermano? Y la tierra que no tiene boca me está diciendo que tú mataste a tu hermano, porque la sangre de tu hermano clama. Muchas veces nosotros queremos ocultar nuestro pecado delante de Dios. Queremos ocultar algo al que todo lo ve. Queremos ocultar, y esa es una de las razones por la cual no funciona ni el ayuno, ni la oración, ni las ofrendas. Juan 6:37 dice, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Amén. Cuando usted sabe que le está fallando a Dios, debe de presentarse delante de Dios y pedir perdón. Cuando Saúl fue echado de la presencia de Dios, él no tuvo alternativa como nosotros tenemos. Nosotros tenemos la ventaja de que podemos arrepentirnos y acercarnos delante de Dios. Saúl no tuvo esa ventaja. Pero Juan 6:37 dice que el que viene a mí no lo echo fuera.
Ahora vamos a hablar del segundo tema, del tema del ayuno. El ayuno es un instrumento que nos prepara para recibir las revelaciones, es un instrumento que nos prepara para recibir milagros y para recibir cosas nuevas a nuestra vida. Cuando los discípulos no ayunaban, le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Porque los discípulos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Y el libro de Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios. Leamos lo que dice Mateo 9, verso 16 al 17. El verso 16 dice: nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Acá Dios nos está dando la revelación de cómo tenemos que estar para estar listos para el ayuno. El ayuno, les decía, nos prepara para una nueva unción y nos prepara para cosas nuevas. Si usted quiere el vino nuevo de Dios, usted tiene que orar a Dios para que su odre también esté nuevo. Jesús relaciona el ayuno con el vino nuevo. Y dice Jesús en su palabra que no se puede poner remiendo nuevo en un odre viejo, en un vestido viejo, porque se hace peor la rotura. Y de la misma manera no se puede poner vino nuevo en un odre viejo, porque se rompe el odre. Si usted quiere recibir el vino nuevo de Dios, tiene que orarle a Dios para cambiar ese odre, para que su odre esté preparado y esté apto para recibir esa nueva unción del vino que Dios quiere depositar en su vida. El ayuno no funciona en un impío. Los impíos realizan ayuno para bajar de peso. Los cristianos realizan ayuno para espiritualizarse. Jesús relaciona el ayuno, les decía, con el vino, para que seamos una nueva criatura. Usted dirá: yo estoy ayunando, yo estoy esperando respuesta de Dios. Y muchos pensamos que por ayunar vamos a recibir respuesta de Dios. Si no lo estamos haciendo de manera correcta, déjeme decirle que no habrá respuesta a su ayuno. Solo están pasando hambre. Dígale al de su par: ayunos que no funcionan. Dígaselo: ayunos que no funcionan. Y usted puede decir: ¿y hay ayunos que no funcionan? Sí, hay ayunos que no funcionan. Y un ejemplo es David, el rey David, y el ayuno. El rey David sabía del poder que había en un ayuno. David era un hombre de ayuno y de oración. Pero hubieron ayunos que a David no le funcionaron. Y vemos lo que dice 2 de Samuel 12, del 1 al 10. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, y le narra la historia. Natán viene porque Natán era un profeta del rey David. Natán era amigo del rey David. Pero Natán
no por ser amigo del rey David, quiso disfrazarle la palabra. Y eso es lo que pasa con muchos actualmente, que por hacerse amigo de alguien no le dan la palabra tal y como es, quieren disfrazarle la palabra. Pero Natán era un profeta de Dios y no le disfrazó la palabra a David, a pesar de que era amigo de David. Y le dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, cuando Natán le reveló esa historia al rey David, que habían 2 hombres, uno rico y uno pobre, y que el hombre rico tenía muchas ovejas, tenía muchas vacas, tenía mucho ganado, mas sin embargo le ofreció un banquete al caminante y tomó la única oveja que tenía el hombre pobre, y que esa le ofreció en banquete al caminante. Entonces se encendió el furor de David cuando escuchó esto. Se enfureció y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Eso dijo David. Y Natán le dijo: ese hombre eres tú, ¿verdad? ¿Por qué? Porque David, teniendo muchas propiedades, teniendo muchas mujeres, le quitó la única que tenía Urías. Si ustedes conocen la historia. Entonces David rogó a Dios por el niño, porque Natán le dijo: el niño que fue concebido ciertamente morirá. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ¿qué dice la Biblia? Y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. El rey David no pasó acostado en su cama, no pasó acostado en una alfombra, no pasó acostado en el palacio. Él fue y se postró en tierra para pedir misericordia por ese niño que había nacido producto del pecado. ¿Cuántas veces, como David, hay gente queriendo manipular la voluntad de Dios, queriéndole torcer el brazo a Dios? Y dice el verso 18: al 7º día, o sea, al día 7, ¿qué pasó con el niño? El niño murió. David pasó 7 días en ayuno y oración. Pasó 7 días sin tomar ni comer nada. Y muchos con un día ya estamos viendo la hora, qué hora termina el ayuno, porque ya tenemos hambre. David pasó 7 días, pero no por pasar 7 días postrado en tierra, orando, llorando, clamando, pidiendo misericordia, ni así le dobló el brazo a Dios. Ayunos que no funcionan. Dígale al de la par: hay ayunos que no funcionan, porque si estamos ayunando en contra de la voluntad de Dios, eso no funciona. Si usted cometió pecado y ahora viene, si se arrepiente, en buena hora. Si se arrepiente, alcanza la misericordia de Dios, porque Lamentaciones 3:23 dice que la misericordia de Dios es todos los días. Entonces, si usted se arrepiente, alcanza misericordia. Pero en este caso, Dios ya había determinado que el niño tenía que morir. Y si Dios ya lo había determinado, así sucedió. Entonces, el ayuno que presentó David es un claro ejemplo
que hay ayunos que no funcionan y que con el ayuno nosotros no le vamos a torcer el brazo a Dios. Amén. El verso 20 dice: entonces David se levantó de la tierra. Cuando ya los siervos de David le llevaron la noticia que el niño había muerto, tenían miedo de acercarse y decirle: si estuvo sin comer, ni bañarse, ni dormir por 7 días cuando el niño aún vivía, ¿cómo se va a poner ahora que sepa que el niño ya murió? Pero dice: entonces David se levantó de la tierra. Cuando él escuchó que el niño había muerto, se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le sirvieran comida y comió. ¿Por qué adoró David a Dios? Porque él entendió que se hizo la voluntad de Dios. Él aceptó la voluntad de Dios. Todo ayuno que va en contra de la voluntad de Dios no te va a funcionar. La Biblia dice en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 10 en adelante, habla de una parábola del fariseo y del publicano. Que habían 2 hombres que subieron al templo a orar, dice el verso 10. Verso 10, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. ¿Y qué decía el fariseo? Ayuno 2 veces a la semana, no 21 días como estamos nosotros haciendo. El fariseo ayunaba toda su vida, ayunaba 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Escuche bien, el fariseo no era ladrón. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Cómo regresó el publicano? Justificado. Antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En esta historia, en esta parábola del fariseo y el publicano, vemos que el fariseo, a pesar de que ayunaba, esos ayunos no eran recibidos por Dios. Dígale al de la par: ayunos que no funcionan, porque el fariseo entró en la autojustificación. Él se justificaba. Nunca te hagas orgulloso cuando estás ayunando. Nunca diga: yo estoy ayunando, yo me he abstenido de alimento, porque de esa manera Dios no va a recibir tu ayuno. Un corazón orgulloso no es recibido por parte de Dios. Cuando nosotros ayunamos para justificarnos, Dios no recibe nuestro ayuno. Dígale al de la par: el orgullo y el ayuno no funcionan. ¿Cómo va a funcionar un ayuno con una mujer que tiene 3 esposos? No quiere separarse de su pecado y está ayunando. ¿Usted cree que va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar el ayuno en gente mentirosa que aún ayunando está mintiendo? ¿Cómo va a funcionar el ayuno en una persona que se pasa criticando todo el día y está ayunando? Esos son ayunos que no funcionan. ¿Cómo va a funcionar el ayuno de una persona que es celosa?
Ayune para que Dios le quite ese celo. Así sí le va a funcionar. Pero si usted está ayunando y es celosa y no se le quitan los celos, ese ayuno no le va a funcionar. ¿Cómo va a funcionar el ayuno si usted está trayendo una primicia que a Dios no le agrada? Si usted se está robando el diezmo, ¿cómo va a funcionar ese ayuno? ¿Cómo va a funcionar el ayuno si usted está criticando a la persona? Órele a Dios para que cambie ese odre, que le dé un odre nuevo. ¿Cómo va a funcionar el ayuno si usted está haciendo negocios ilícitos? Cambie de mentalidad, cambie y ayune para que Dios le cambie ese odre, para que Él pueda depositar lo nuevo en usted. ¿Hay ayunos que no funcionan? Ahora sí ya entendimos que hay ayunos que no funcionan. Porque muchos pensamos que por abstenernos de alimento, bueno, vamos a ayunar 21 días. ¿Quiénes entran a ayuno de 21 días? Todos levantamos la mano. ¿Pero lo estamos haciendo de manera correcta?